Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Peugeot 3008. En los primeros años de producción, sobre todo, se producen problemas esporádicos con la electrónica, a veces con los sensores de aparcamiento, la navegación, ocasionalmente con la alarma o el cierre centralizado. La mayoría de los problemas electrónicos se han solucionado con actualizaciones de software. La luz de advertencia del ABS ESP indica un sensor de rueda defectuoso. Al comprar, se debe comprobar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. La mayor desventaja de este modelo es que el barniz es muy delicado y se raya con facilidad, sobre todo después de un lavado automático. La resistencia del chasis está a un nivel aceptable. Ocasionalmente, también se producen vibraciones en el eje delantero. Si el equilibrado de las ruedas no ayuda, el servicio técnico sustituirá los fuertes tacos de los hombros delanteros por otros más blandos que absorben mejor las vibraciones de las ruedas y no las transmiten al volante. En los motores de gasolina VTI y THP, la electroválvula de regulación variable puede fallar, lo que, además de encender la luz del motor, también se refleja en el apagado del motor, menor potencia o aceleración más lenta. Los motores de gasolina también tienen un fallo en la bobina, lo que se refleja en el hecho de que el motor funciona con menos cilindros, funcionamiento irregular, mal arranque, etc. Para evitar problemas con la bobina, cambie las bujías con regularidad. Se recomienda conducir hasta los 50.000 km como máximo. Con viajes más frecuentes en rutas más cortas, ciudad, es conveniente cambiar las bujías después de 30.000 km. Ocasionalmente, las luces intermitentes en los motores de gasolina también informan de un problema en la sonda lambda, un riesgo mayor si el vehículo se conduce en distancias más cortas. Con un mayor número de kilómetros, se producen fugas de aceite, más a menudo con VTI, alrededor de la bomba de aceite, es decir, el mecanismo de regulación variable de la válvula. Los motores VTI y THP tienen una denominada cadena libre de mantenimiento, que debería durar toda la vida útil del motor y que solo debería sustituirse en casos excepcionales. Lamentablemente, la realidad es diferente y la cadena pertenece a los miembros más débiles del grupo propulsor. Mientras que los problemas atmosféricos del VTI se eliminan y la cadena de transmisión cambia en el caso de un mayor kilometraje, en el caso del motor 1,6 THP con cadena la situación es mucho peor. Además de la cadena estirada, el problema suele ser el bajo rendimiento del tensor hidráulico. El problema con la cadena se caracteriza por un mayor nivel de ruido de traqueteo. También hay problemas de funcionamiento irregular, la luz de avería del motor se enciende, porque la cadena estirada hace que se transmita información incorrecta desde el sensor del árbol de levas y el cigüeñal a la unidad de control del motor. Es posible el problema de saltos de la cadena, lo que supone un fallo del motor en algunos casos incluso daños en el motor. La prevención consiste en cambiar el aceite del motor cada 10.000 km y no cada 30.000 km según las recomendaciones del fabricante y utilizar el aceite de motor según las especificaciones del fabricante del vehículo. Además, no olvide calentar con cuidado el motor frío. Conduzca con cuidado durante los primeros minutos. En el motor 1,6 THP, la acumulación de hollín se produce con el tiempo principalmente en el sistema de admisión y en las válvulas de admisión. La razón es, en parte, la circulación de gases de escape que contienen partículas de carbono y también vapores de aceite que penetran en el sistema de admisión a través del sistema de ventilación del cárter, así como alrededor de los segmentos del pistón. Además del sistema de succión y las válvulas de succión, el hollín también se deposita en la cámara de combustión. Junto con las válvulas de admisión y los depósitos de hollín en la cámara de combustión, se produce la combustión detonante. De hecho, el funcionamiento del motor calienta gradualmente la cámara a altas temperaturas, lo que hace que la mezcla se encienda automáticamente. En un motor de combustión interna, un evento del que se recopila información por una unidad de control, que a su vez reduce el ángulo de preignición para evitar la autoignición. La mezcla de combustible se enciende entonces y comienza a quemarse más tarde, sin entregar toda su energía. El resultado es una disminución gradual del rendimiento y un aumento del consumo. Los problemas de combustión por detonación a largo plazo incluyen daños en los pistones del motor. Como medida preventiva, se recomienda utilizar combustible de calidad con aditivos de limpieza o combustible con agentes de limpieza. Sin embargo, es importante que estos combustibles o productos se utilicen con regularidad.
lo ideal es que se utilicen después de cada reabastecimiento, como mínimo cada 3 reabastecimientos de combustible, ya que un uso único o de corta duración no tiene un efecto significativo. En el caso de un motor muy sucio, un tratamiento de limpieza de este tipo solo tiene un efecto a corto plazo. A veces, los motores 1,6 THP tienen un problema con una temperatura del refrigerante falsamente positiva, lo que hace que el motor no se caliente hasta la temperatura de funcionamiento. En el caso de los motores diésel, se recomienda utilizar diésel de calidad y cambiar el filtro de combustible con regularidad. Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas que contenga el diésel, más rápido se contaminará el filtro, lo que provocará una menor aceleración o pérdida de potencia a mayores revoluciones. Por supuesto, una mayor suciedad supone un riesgo incluso de obstrucción de los inyectores, lo que provocará un arranque difícil o un arranque incorrecto del motor. A menudo, los inyectores se pueden limpiar profesionalmente, pero a veces la limpieza no ayuda. Con más kilometraje, el aceite puede gotear de diferentes partes del motor. Los motores con mayor kilometraje tienen problemas con la válvula EGR, lo que provoca un mal arranque, una mala aceleración o el encendido de la luz de avería del motor. Los motores 1,6 HDI 16V 80 kW más antiguos tienen problemas con la válvula EGR, fugas de aceite y diversos depósitos de hollín. El exceso de humo del motor se debe principalmente a los inyectores, por lo que se recomienda romper los inyectores al menos una vez cada 80 a 100.000 km e inspeccionar las juntas de los inyectores, en caso necesario, sustituirlas. En el caso de un mayor kilometraje, hay problemas con el circuito de vacío que controla la válvula EGR, el gas y la turbina. En el 1,6 HDI, versión antigua y mejorada, debido a la forma incorrecta del cárter de aceite, no es posible drenar todas las impurezas al cambiar el aceite, por lo que se recomienda cambiar el aceite con más frecuencia, hasta los 15.000 km, preferiblemente cada 10.000 km, y al menos una vez cada 100.000 km para desmontar y limpiar a fondo el cárter de aceite. De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo del cárter tienen un impacto negativo y provocan un desgaste más rápido del motor y sus componentes. Un mayor kilometraje puede provocar problemas de control de la turbina, fallo de potencia, luz de motor o un desgaste excesivo de las boquillas que provoca un ralentí irregular y ruidoso del motor, un arranque deficiente, poca potencia o una descarga excesiva de combustible y el motor entra en modo de seguridad y enciende la luz de avería. En la práctica, se produce una vida útil más corta y una frecuencia ligeramente mayor de defectos con los inyectores piezoeléctricos utilizados en los motores 1,68V, 5 euros. Cuanto mayor sea el número de kilómetros con un motor diésel, debe prestar atención a las vibraciones excesivas en reposo o al ruido al acelerar desde velocidades más bajas, lo que probablemente se deba a un volante flotante. Los motores diésel están equipados de serie con un filtro de partículas de hollín, FAB, cuya vida útil depende del uso que se le dé al vehículo, durante unos 200.000 kilómetros. A veces, la vida útil de un filtro puede ser más larga, pero a veces incluso más corta, especialmente si se utiliza con más frecuencia para trayectos cortos, urbanos, cuando el filtro no se regenera bien. Los problemas con el filtro se notifican mediante la luz del motor y el motor pasa al modo de emergencia. El fin aproximado del filtro DPF suele producirse con un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo. El olor del escape en el habitáculo, típico de un diésel 1,6 HDI. El motivo es el desgaste de las arandelas situadas debajo del inyector. Se recomienda cambiar el aceite, a pesar de los valores indicados por el fabricante, 20.000 km, cada 15.000 km o 10.000 km en el caso de 1,6 HDI y 1,6 THP, o una vez cada un año. Los motores de gasolina tienen una cadena llamada libre de mantenimiento que no tiene un intervalo de cambio específico. La sustitución por otros componentes del mecanismo de distribución solo es necesaria si el ruido es demasiado fuerte. Los motores diésel tienen un intervalo de sustitución de 240.000 km o 10 años, pero se recomienda acortarlo a 150.000 a 160.000 km u 8 años. Para los motores diésel, también conviene recordar la adición de un filtro FAB complementario llamado Infineum, normalmente cada 100.000 km, en el caso de los aditivos Blue HDI y AdBlue.
Se recomienda cambiar las bujías al menos cada 50.000 kilómetros, ya que si no se realiza el cambio de bujías, las bobinas pueden resultar dañadas. El filtro de combustible para motores HDI y el filtro de aire también tienen un intervalo de cambio de 40.000 kilómetros, pero en el caso de los filtros de aire se recomienda, si es necesario, cambiarlos al cambiar el aceite.